los efectos de la pandemia justamente. Ya llevamos prácticamente más de 70 días de diferentes medidas a lo largo de distintas comunas del país. Como hemos visto, la cuarentena se extiende y con ello el encierro y la preocupación por la salud mental. ¿Cómo contener a niños, adolescentes e incluso adultos en estos tiempos? ¿Cómo enfrentar, por ejemplo, la pérdida de un familiar producto del COVID-19? Para despejar estas dudas y otras muchas que van apareciendo, obviamente, nos acompaña Maritza Bosic, psiquiatra de la Clínica Indisa. Maritza, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, doctora, a ver, ya llevamos más de 70 días, lo decíamos en la presentación, entre diferentes medidas, hablando del coronavirus, las cifras de récord, lamentablemente, de fallecidos durante los últimos días. ¿Cómo enfrentar esto desde la salud mental? Porque claramente aquí se va a venir, una vez que esto, no sabemos cuándo, esto vaya aplacando, una crisis de salud mental en nuestro país y en el mundo que va a ser sin duda de marca mayor. Bueno, la situación de pandemia es una situación, y la cuarentena, una situación de alto impacto y de alto estrés, digamos. Es normal que en estos momentos nosotros sintamos algunos síntomas como ansiedad, como, por ejemplo, que se puede manifestar físicamente, o irritabilidad. Eso es esperable y todos estamos viviendo lo mismo. Pero sin embargo hay situaciones que ameritan que uno pida ayuda. Cuando esto nos interrumpe o no nos permite funcionar, hay que pedir ayuda. Con respecto a lo que viene, es complejo porque es una situación que primero nunca la hemos vivido. Pero uno puede más o menos predecir algunas cosas que son importantes, como los duelos, por ejemplo, que se van a venir a futuro, también la reinserción después de la cuarentena al trabajo, a la vida cotidiana, y una vida que va a ser distinta quizás a la que estábamos acostumbrados a llevar. Doctora, en un inicio uno recuerda cuando comenzamos, sobre todo estas entrevistas a través de diferentes plataformas con distintos especialistas. Al principio uno hablaba, claro, se concentraba la preocupación en el encierro, en cómo enfrentar el encierro con los niños, los efectos psicológicos, pero ya avanzando la pandemia, ya derechamente lo que decíamos en la presentación, el temor al desempleo que está ahí a la vuelta de la esquina, lamentablemente el tema de las muertes, los fallecimientos, la enfermedad, el nivel de contagio. ¿Cómo se enfrenta eso que ya es una angustia, es un pánico, es un miedo? ¿Cómo enfrentamos, cómo llevamos eso? Bueno, hay que tener algunas como actitudes de autocuidado. Mm. Es importante, por ejemplo, que las personas mantengan ciertas rutinas, pero lo más importante en este caso es que las personas hablen con sus familiares, con sus amigos de lo que les está pasando, que socialicen esta información, que la verbalicen, que con los mismos, las personas que viven solas, por ejemplo, es importante que tengan los contactos con sus amigos por videollamada. Esas situaciones no pueden dejar de hacerse, de hablar de los miedos y quizás pequeños proyectos de cómo vamos a afrontar comunitariamente esta situación. Doctora, uno preparando esta entrevista, uno leía diferentes también intervenciones de otros psiquiatras. Ellos decían, y muchos recomendaban, experimentar, como dice usted, emociones positivas, libros, películas, activar hormonas de la felicidad. Cuesta, obviamente, cuando ya han pasado 70 días, muchos ya no saben ni qué libro recurrir, ni qué película ver, pero hay situaciones, hay instancias donde se puede ir activando justamente serotonina, endorfina, estas hormonas de la felicidad. Por supuesto que hay instancias, bueno, el ejercicio físico, por ejemplo, todas las emociones positivas nos van a generar una liberación de endorfinas, como puede ser las risas, reírnos mucho entre nosotros o reírnos de las situaciones cotidianas que nos están pasando. También el amor, el cariño, los abrazos con las personas que tenemos cerca. Yo creo que todos hemos visto con cierta emoción las imágenes desde Europa y cómo se han ideado formas de abrazarse a pesar de la cuarentena. Mm. Esas son todas situaciones positivas que, como dices tú, que nos generan liberación de endorfinas, estar mejor, estar más tranquilos. Lo mismo que te decía anteriormente, verbalizar lo que nos pasa. ¿Mm? Generar también situaciones de juego, el juego o generar actividades artísticas, por ejemplo, dibujar con la familia, jugar con la familia, son momentos que son importantes y que nos van a generar placer, endorfina y van a disminuir nuestro estrés. Pero también es importante, por ejemplo, momentos de recogimiento personal, de estar solo, de pensar solo lo que nos está pasando. También eso es importante porque lo hemos perdido un poco, los Mm. momentos de soledad o de espacios personales que antes teníamos
momentos tan simples como venir en el auto, por ejemplo, o momentos como estar solo en algún parque mientras almorzábamos. Son situaciones que hoy día no están, digamos, y también generan una sensación de bienestar, de tranquilidad. Doctora, a ver, hace algunos días, a mediados de mayo, pasado más o menos el 18 de mayo, el gobierno presentó el programa Saludablemente, obviamente una política del Estado para afrontar esta crisis de salud mental, como usted nos contaba, que seguramente ya está ocurriendo, va a ocurrir, cómo enfrentar algo que muchas veces desde el Estado no se ha afrontado con la suficiente robustez, pero lamentablemente no hemos tenido mayor bajada de esa política pública, cuándo se va a iniciar, cómo se va a hacer, cómo se va a aplicar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo debiera aplicarse, al final, desde el Estado como política pública, la salud mental en la población? Debería haber una preocupación desde ya. Reactivar, por ejemplo, nuestras redes de salud mental a nivel comunitario es una situación muy importante. Reactivar, por ejemplo, establecer algunas capacitaciones o establecer también redes de apoyo a través de los EFAM de la atención primaria, fortalecer la atención primaria, porque ellos son los que primeramente son nuestra primera fila en cuanto al aspecto emocional. Y desde ahí generar redes con la comunidad, fortalecer los espacios comunitarios es fundamental. Por ejemplo, el espacio que se está dando en algunos lugares de ollas comunes, Sí. más allá de lo que están cubriendo la necesidad de alimentación, es importante porque genera un espacio también de comunidad. Y en ese sentido, debería el Estado hacerse cargo de fortalecer los espacios comunitarios, de fortalecer la atención primaria, de poder detectar aquellas situaciones de enfermedades más severas o complicaciones de los duelos para ser derivados a un nivel secundario y atendido por especialistas. Un tema no menor, doctora Bosic, también es la salud mental de los doctores, la salud mental del personal médico. Uno estaba leyendo hace algunos días lo que está sucediendo, por ejemplo, en Italia, con facultativos con estrés postraumático, con cuadros psiquiátricos bien complejos. También cómo trabajar Sí. desde la psiquiatría, desde la salud mental, a los mismos facultativos, a los mismos doctores, al personal médico. Sí, yo también estuve leyendo algunas publicaciones que hubiesen en revistas Sí. no científicas de la situación que están viviendo los colegas, que les tocó estar ahí en primera línea, que les tocó afrontar muertes, que les tocó decidir sobre la vida y la muerte, decisiones éticas, y no está siendo eso contenido. Deberíamos mirar bien lo que está pasando en Europa para poder crear o sostener algunas estrategias para contener a nuestros colegas, poder tener ahora, durante el proceso más crítico, tener algunas contenciones que debido a la gran demanda que están teniendo los colegas, no las están teniendo porque no hay tiempo. Pero creo que desde el Estado, desde el MinSal, deberían preocuparse de hacer un recambio, por ejemplo, de las personas que están atendiendo 24 horas. Sí. Es mucho, mucho tiempo de trabajo, fortalecer también las redes de apoyo de nuestros colegas y tener espacios de contención. Pero justamente, doctora, Y cuando, a ver, prepararnos, digamos, de sí, salud usted mental. dice, obviamente, es intentar sacar de la primera línea a los facultativos, pero cuando vemos, obviamente, la cantidad de doctores o de personal médico que se está enfermando, se hace cuando faltan las manos, derechamente, lo han dicho, porque, claro, hemos tenido muchas noticias de ventiladores, de ciertos dispositivos, pero van faltando las Exacto. manos. ¿Se puede hacer ese recambio cuidando la salud mental, sobre todo en estos días, cuando los números están súper, súper complejos? Eh, está bastante difícil, pero sí es importante Mm. que aquellos que están hoy día en una primera línea puedan ellos recibir contención, recibir atención de especialistas si lo requieren y además normas de autocuidado mínimas de ellos en este momento, como por ejemplo que se hidraten bien, que coman bien, que tengan algunos espacios de pausa, que tengan también la preparación, porque algunos colegas van a tener que ir a atender, manejar los ventiladores requiere de gente, de personal que sepa manejar un ventilador y las capacitaciones pueden dar algún grado de seguridad, pero no toda. Entonces la contención emocional, la contención de las personas, que tengan espacio para hablar de Mm. esto. Por ejemplo, antes de un turno, que tengan el espacio para hablar
con los colegas, con el resto del personal, con el equipo que está ahí en primera fila y que le va a tocar afrontar un turno con decisiones complejas. Doctora, también volviendo al plano de la ciudadanía, saliendo un poco del tema de los Sí. doctores. A ver, hemos visto aumentos en violencia de género, en violencia contra niños, violencia física y psicológica en ambos casos, Ujú. también el aumento en el consumo de alcohol, aumento del consumo de drogas duras. O sea, aquí no solamente se va configurando un cuadro bien complejo, salud mental más esto realmente aquí y conforme va avanzando también la cuarentena, las medidas sanitarias, no tenemos un final ahí a corto plazo en el horizonte, todo se va complicando. ¿Perdón? Todo se va complicando, le digo, conforme incluso no tenemos Sí. un final en el horizonte, no se ve hasta cuándo puede durar esto. Ujú. Bueno, la situación que se está viviendo son todas secundarias a este estrés, a los sentimientos y las emociones de ansiedad, de disconfort, de irritabilidad que se están produciendo a medida en la población. Es importante crear algunas alternativas como proyectos a corto plazo, tratar de concentrarse en el día a día y Sí, que sobre todo el Estado tenga ahora a disposición de las personas algunas redes de apoyo importantes, como son, por ejemplo, han creado un teléfono de ayuda para las mujeres que han estado bajo violencia intrafamiliar o que se desarrolle dentro del núcleo familiar algún tipo de violencia intrafamiliar. Hacer explícitas esas redes, hacerlas públicas, hacerlas que funcionen, porque hay algunos teléfonos que han dado y que no funcionan. sí. Entonces, que uno llama y no contestan. Hacer esas redes, por ejemplo, yo hago un llamado a todas las fundaciones que trabajan, que estén disponibles para nuestra población, porque ellos requieren contención ahora y a futuro también, pero vamos viendo el día a día, porque es bien impredecible el escenario. Mañana puede Sí. cambiar, no podemos decir, mira, esto dura hasta la primavera, no sabemos cómo va a ser. Y en Doctora, eso sí. eh, es importante que, bueno, el Estado se preocupe de dar la contención ahora necesaria y también hago el llamado como decía, a algunas fundaciones que puedan estar presentes y puedan ayudar, que disponer psicólogos, poner personal de salud mental capacitado para recibir llamadas de las personas, para hacer algún tipo de contacto por Zoom o por alguna vía remota, porque eso va a aliviar la situación. Doctora Bosic, muchas gracias por ¿Mm? esta conversación con Canal 24 Horas, un tema tan importante como la salud mental. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias.